de precaución y autocuido y siguiendo las recomendaciones internacionales, Contexto Azul y Blanco está tomando las medidas necesarias para proteger al equipo y a sus panelistas, realizando las entrevistas en modo virtual. Protegiéndote a vos, proteges a tu familia y a tus allegados. Contexto Azul y Blanco. Buenas tardes y bienvenidos a Contexto Azul y Blanco, hoy 27 de enero del 2022. El tema que vamos a estar conversando hoy es el estado de la economía nicaragüense, desempleo e inversión extranjera directa. Hemos visto cómo en los últimos días, ha incrementado significativamente los precios de la canasta básica, la fruta y la verdura, granos básicos y el precio del combustible. Todo esto no para de subir y va afectando el bolsillo de la ciudadanía nicaragüense, más al inicio del año en donde las familias andan procurando cubrir lo esencial para el nuevo año escolar de sus hijos e hijas. Vimos también que esta semana el régimen Ortega Murillo aprobó el aumento del salario de los funcionarios del Estado a un 3%, pero nos preguntamos, ¿representará esto un cambio adquisitivo para el bolsillo de estos más de 2.000 funcionarios? El día de hoy vamos a estar hablando de cómo se encuentra la economía nicaragüense, cómo estos aumentos de precios afectan la economía personal y familiar y cómo se encuentra la inversión extranjera directa en nuestros países. Y para conversar sobre este tema hemos invitado a dos panelistas expertos en economía y desarrollo económico. Tenemos a Marco Aurelio Peña, él es economista, abogado y docente universitario. Es especialista en desarrollo económico, tiene experiencia en trabajo académico sobre integración económica, política económica y estrategia de reducción de la pobreza. También tiene experiencia en trabajo sobre filosofía política, autonomía universitaria y derecho a la educación superior, derecho humano y justicia restaurativa. También tenemos a Enrique Sáenz. Enrique es economista y analista político, tiene una licenciatura en economía y en derecho. Ha cursado maestrías en ciencia política e historia latinoamericana. Es ex docente universitario, el expresidente del MRS, hoy UNAMOS. Actualmente no pertenece a ninguna organización política. Es director del espacio radial Vamos al Punto, que estuvo en espacios que ha estado en Radio Corporación, y de plataforma digital Vamos al Punto. Muchas gracias a ambos por estar hoy con nosotros en Contexto. Muchas gracias por la invitación, un gusto. Un gusto, María Ángeles, estar acá compartiendo este espacio. Claro que sí, gracias nuevamente a ustedes para que conversemos sobre este tema, que es un tema transversal que preocupa a cada nicaragüense, tanto dentro y fuera del país. Y para dar inicio, me gustaría que habláramos sobre el incremento de los productos del consumo diario de la canasta básica y del rublo de los combustibles. ¿Cómo consideran ustedes que se encuentra la economía nicaragüense hoy? O sea, los datos que brinda el Banco Central de Nicaragua conforme al incremento porcentual que dieron en el 2021, ¿vienen a generar confianza en la economía nicaragüense? Muy bien. Lo que sucedió el año pasado es un efecto rebote que explica el crecimiento extraordinario de las economías centroamericanas. ¿Por qué decimos crecimiento extraordinario? Porque porque los países crecieron a tasas extraordinarias, es decir, a las que ordinariamente no solemos crecer como región. Por ejemplo, Nicaragua estaría cerrando de manera preliminar con una tasa superior al 7% de crecimiento económico. Honduras con una tasa de crecimiento del 8%, El Salvador con una tasa del 10% y Panamá podría estar creciendo al 12%. Antes de este salto o de esta recuperación económica, la única economía que podía crecer por encima del 6 o inclusive del 7% era Panamá como la economía más dinámica del istmo. Ahora bien, ¿por qué pasa esto? Bueno, por una recuperación económica mundial, una rápida recuperación liderada por Estados Unidos y China continental. Se reactivaron los mercados internacionales, crecieron las exportaciones, satisfaciendo una demanda reprimida por los últimos 2 años de dureza, de gran confinamiento, de caída de la cadena global de suministro, y en el que las personas reorientaron su gasto de consumo a bienes necesarios, bienes e insumos médicos, profilaxis y otro tipo de cosas. Se desestimuló el turismo interno,
se contrajo, por supuesto, el turismo comercial entre los países y eso explica, ¿no?, la ralentización que estábamos pasando. Entonces, esto es algo así como cuando se suspende el servicio de agua potable, luego se restablece y en un primer momento, al abrirse la llave, el flujo es bastante intenso. Tiene que pasar un tiempo para que el flujo se normalice y eso es lo que va pasando. Esta tendencia natural a restablecer el equilibrio se está viendo ya en 2022 y por eso es que hay una previsión de desaceleración económica para América Latina, pasando de un 6,5% del año pasado a un 3,5% para este año. Lo que hace el gobierno es presentar las cifras que les conviene y del modo que les conviene. Estamos hablando de un excesivo optimismo, cifras alegres, siempre se trata de explotar de manera positiva y de manera conveniente la cifra, cuando en realidad hay problemas estructurales que no se han superado. Precisamente por ese aumento, por esa rápida reactivación económica, el año pasado cerramos con una tasa de inflación prevista para Nicaragua del 7,1%, la más alta de la región centroamericana, porque después le seguiría El Salvador con 6,2% y la más baja estaría en 3%. Entonces, de eso estamos hablando, ¿no? De problemas estructurales. Por ahí, a pesar de que este aumento de la inflación es bastante circunstancial, sí es cierto que ha habido una erosión fuerte del poder adquisitivo de los nicaragüenses por el alto costo o el incremento sostenido del costo total de la canasta básica. Sí, bueno, yo complementaría lo que decía Marco Aurelio con un enfoque centrado en los problemas de la gente. Porque detrás de las estadísticas, pues uno tiene que escarbar, sobre todo las estadísticas macro, cuáles son las realidades que atraviesa la población. Y entonces vamos a asumir que efectivamente esta cifra estadística que ofrece el gobierno es correcta, un crecimiento mayor del 7%. Pero en introducción a la economía no es necesario ser economista. Cuando lo que enseña la teoría económica es cuando hay crecimiento económico, como hay más actividad económica, se produce más café, más carne, teóricamente, entonces se genera más empleo y entonces hay un crecimiento del empleo. Por eso en algunos países la cifra más relevante es cuánto empleo se está generando, porque el empleo implica ingresos para la población. Y también el otro factor es que si hay generación de empleo, al haber mayor demanda de trabajadores, los salarios tienden a subir. ¿Y qué nos encontramos? Esto no es discurso, estas son las cifras oficiales del gobierno. Se pueden creer o pueden no creerse, vamos a tomarlas como tales. Entonces resulta de que si la economía creció estadísticamente en más del 7%, uno tendría que pensar que también hubo un crecimiento dinámico del empleo. ¿Y qué es lo que dice el gobierno? Que el subempleo se movió en 0,5%. La economía creció 7% y los subempleados disminuyeron en menos del 1%. ¿Y qué son los subempleados? Los que no ganan ni siquiera el salario mínimo. Y recordemos que en Nicaragua se paga el salario mínimo más bajo de Centroamérica. ¿Y cuántos son los subempleados en Nicaragua? De acuerdo con las cifras del gobierno, el 45% de la población laboral, 45%, esto es bastante, aproximadamente casi 2 millones de nicaragüenses, se encuentran en condición de subempleo. ¿Qué quiere decir esto? Que
si la economía creció más del 7% para los subempleados, esto significó prácticamente nada. Pero cuando uno ve los datos de la economía formal, que es la minoría, los que trabajan en una empresa estable, etcétera, se encuentra igualmente que este crecimiento económico no generó ni siquiera igualmente el 1% de empleo formal. Y al contrario, los últimos datos que suministró el Banco Central sobre lo asegurado al INS de diciembre revelan que solo en el mes de diciembre el INS perdió 4.450 afiliados, es decir, solo de la economía formal, 4.450 fueron a la calle en el mes de diciembre. Entonces la pregunta es, teniendo en cuenta las realidades de las familias, ¿para qué sirve un crecimiento estadístico superior al 7% si esto no genera empleo? Si esto no genera mejoras en los ingresos de la población. No he entrado todavía ahorita al tema de los precios, pero tal vez en la segunda ronda. Entonces, ¿esto a qué obedece? No es una cuestión mágica. Es un resultado de un modelo económico impuesto por la dictadura, y aquí sí voy a utilizar discursos, un capitalismo de rapiña, un modelo concentrador, excluyente, que se basa en la depredación de los recursos naturales y en el abaratamiento de la mano de obra. Entonces, ¿cómo cierra el año la economía nicaragüense? A nivel macroeconómico, con más del 7%, pero a nivel de las familias, con más empobrecimiento. Entonces, ahí hay una contradicción que la podemos escarbar en el transcurso de este intercambio. Todavía no hablo ni de la canasta básica ni de los salarios. Dándole continuidad al razonamiento de Enrique, eso, lo que acaba de decir Enrique, es consistente con lo siguiente. Desde 2002, a ver, Nicaragua, mi previsión era de que no era posible, antes de que supiera de que el llamado efecto rebote era regional, no teníamos ningún antecedente cercano de que Nicaragua superara esa tasa de crecimiento económico. La más cercana era en los mejores años del gobierno actual, en 2012, en el que se alcanzó 6.5% y luego no se volvió a acercar a esa cifra. ¿Qué es lo que estaba pasando ahí? Había una cooperación multimillonaria procedente de Venezuela. Eran los mejores años porque también se sentía la abundancia regional, por así decirlo, por el boom de los commodities, que eran muy cotizados en los mercados internacionales. Sin embargo, luego de la crisis de 2008-2009, luego de una crisis, en 2010 Nicaragua se recuperó apenas en 3.5%, lo cual era creíble. Y a inicios de los 90, luego de casi un quinquenio de caídas de crecimiento económico, es decir, de crecimiento económico negativo o de decrecimiento económico, Nicaragua no había pasado de tasas de crecimiento del 3%. Era lógico venir de una recesión y luego vas buscando una estabilización económica, una reactivación económica y finalmente una recuperación para que tus cifras comiencen a ser positivas y comience a mostrar una tendencia creciente. Pero el fenómeno era regional y circunstancial, principalmente por el factor de demanda. Recordemos que cerramos con diciembre, en diciembre aumenta la cantidad de ingresos disponible de los ciudadanos y la gente quiere comprar. Luego de 2 años muy duros, la gente quería gozar algo con su familia en medio de 2 años muy duros y en Nicaragua de casi 4 años de crisis sociopolítica, de recesión económica, de mucha convulsión social. Y esto es lo que se complementa. Ahora te dejo el dato duro, ¿no? El dato mata el relato, para aquellos que quisieran contrarrestar las cifras con un discurso. Desde 2012,
según la CEPAL, en su estudio sobre la economía regional desde 2021, desde 2012, Nicaragua tiene un PIB en dólares inferior a la economía haitiana. Mientras este año que acabamos de pasar, Nicaragua apenas superaría los 13,000 millones de dólares como PIB en dólares a precio corriente, Haití supera los 15,000 millones de dólares. En otras palabras, ni en los mejores años que se ha considerado de que había una estrategia cuasi milagrosa de que Nicaragua estaba dejando de ser un país en rezago para convertirse, no sé, en otra Suiza de Centroamérica, ni en los mejores años Nicaragua produjo más en bienes y servicios finales que el país que supuestamente es el más pobre de América Latina. Ver para creer, ahí está el estudio de la CEPAL y hablamos de producción de bienes y servicios, hablamos de calidad de vida y es un medio para el desarrollo, que es un concepto que engloba mucho más elementos para evaluar el bienestar y la felicidad de las personas con respecto a su sistema económico. Muchas gracias, Marco. Muchas gracias, Enrique. Y me gustaría pasar al siguiente tema, porque creo que estuvo bastante como claro, vimos los dos puntos, desde números duros, realidades, porcentajes, análisis. Y esta parte, esta pregunta, me quiero enfocar también en la parte de ciudadanía, que es un poco sobre lo de la canasta básica. Vemos que hay un incremento según el Banco Central, pero no hay un incremento en el trabajo, o sea, en la participación laboral, ¿verdad?, de las personas. Y también vimos esta semana que se un aumento del 3% en el salario mínimo para los funcionarios del Estado. Si nos ponemos a analizar lo que el costo de la canasta básica a hoy, hace unos días salió que estaba en 16,000 Córdoba. Salario mínimo en Nicaragua es de los más bajos de la región, pero viene un pequeño aumento de este 3%, ¿verdad? A un sector de la población. ¿Creen que este porcentaje va a generar a estas personas una diferencia en sus gastos nacionales, sabiendo el costo de la canasta básica? ¿Cuál es el análisis que tienen ustedes sobre este incremento y cómo podría generar positiva o negativamente al resto de la población? Sí, aquí otra vez voy a tomar como referencia los datos del gobierno, más allá que hay quienes los cuestionan. De acuerdo con los datos oficialmente publicados por el gobierno, entre diciembre del 2020 y diciembre del 2021, el costo de la canasta básica se elevó en 1,726 Córdobas. Quitémosle el copete, 1,700 Córdobas. ¿Qué es la canasta básica? De acuerdo con el gobierno, un conjunto de bienes y servicios indispensables para que una familia de 5 personas amanezca viva al día siguiente y cubra algunas necesidades, electricidad, agua, transporte, pero el componente fundamental es la comida de la canasta básica. Arroz, frijoles, hay una cantidad de bienes, azúcar, aceite, etcétera, tomate, etcétera. Entonces, los precios de la canasta básica al cerrar el mes de diciembre del 2021 crecieron en 1,726 Córdobas. ¿Qué significa esto? Bueno, y según el gobierno, el costo total de esa canasta era 16,255 Córdobas. ¿Qué significa esto? Que si un trabajador no recibió un ajuste en su salario equivalente a 1,700 Córdobas, ya perdió, ¿verdad? Si a lo largo del 2021 no le ajustaron su salario en 1,700 Córdobas, ya perdió, ¿verdad? Pero, ¿por qué este fue el crecimiento de la canasta básica? Alrededor del 12%, pero lo que más creció fue el costo de la comida. Y aquí viene la comparación
en cuál es el costo de la comida y cuáles son los salarios de los nicaragüenses. Ya decíamos, entre los que están en subempleo y los que están en desempleo, que es más o menos la mitad de la población, de acuerdo con las cifras oficiales, ellos no ganan ni el salario mínimo. Después hay un porcentaje de población que gana el salario mínimo, unos 7,000, otros 8,000, etc. ¿Y cuál fue el costo solo de la comida en diciembre del 2021? 9,681 córdobas. Entonces, quien no gana eso simplemente no está comiendo lo mínimo. Termino haciendo un breve ejercicio para explicar lo que representa el 3%. Yo, si fuera un maestro o si fuera un trabajador de la salud y recibo un ajuste del 3%, diría, peor es nada, ¿verdad? Gracias a Dios que recibo este alivio frente a esta avalancha de precios. Pero cuando lo vemos en perspectiva, vamos a suponer que un trabajador del Estado gana 10,000 córdobas. Es un salario privilegiado. Vamos a suponer que gana 10,000 córdobas. ¿Cuánto representa este 3%? 300 córdobas, ¿verdad? ¿Y en cuánto creció la canasta básica solo en el mes de diciembre? Ya dije que a lo largo del año fue 1,726. Solo en el mes de diciembre creció 306 córdobas. El componente de alimentos, solo la comida. ¿Qué quiere decir esto? Que este ajuste del 3% de 300 córdobas ya se gastó, ya se lo comieron, solo con el aumento en diciembre. A eso habrá que sumarle lo de enero, lo de febrero. Entonces aquí hay dos perspectivas. Desde la perspectiva de la maestra, que va a recibir esos 300 córdobas y peor es nada, y desde la perspectiva del cinismo de la dictadura, que está haciendo una propaganda hipócrita alrededor de este 3%, cuando en realidad lo que está haciendo es sacándole la lengua a los trabajadores del Estado, que no todos son seguidores de Ortega, porque ni siquiera este ajuste alcanza, lo repito, a cubrir el aumento de la canasta básica, la parte de alimentos de el mes de diciembre. Entonces, imagínense ustedes quienes no están recibiendo ningún ajuste. Pensemos, por ejemplo, en los 300,000 pensionados que han perdido todo este porcentaje de la inflación que ellos calculan a lo largo del año. ¿Y saben cuál fue el ajuste que recibieron los pensionados? El 2%. El 2%, es decir, estos ni siquiera lo del costo de los alimentos en diciembre. Entonces, esas son las cosas que me parece, y agradezco la oportunidad de que conversemos de esto, porque la dictadura hace una gran alaraca, una gran propaganda alrededor de esto, y en realidad lo que está es burlándose de la gente. Muchas gracias, Enrique. La siguiente pregunta que tenemos es sobre inversión extranjera directa. Esta representa una diversificación del mercado laboral y los nuevos negocios, ¿verdad? Hemos podido ver cómo en Nicaragua esta inversión ha ido disminuyendo significativamente desde el 2018 a raíz de la crisis sociopolítica y en el 2020 por la pandemia del COVID-19. Pero también hemos visto cómo el mercado mundial ha tenido que desarrollarse más rápido de lo esperado en el área de la tecnología y las comunicaciones. ¿Por qué considerarían ustedes que Nicaragua no sería un destino de inversión para empresas tecnológicas o de nichos de mercado? Y yo sé que este es un tema como dirigido al trabajo y lo dirigimos al trabajo en el hoy, ¿verdad? O sea, pensando en el hoy. Nicaragua es un país productor, pero vemos la región, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, que van de cara a este rubro que es la tecnología. Entonces me gustaría escucharles su opinión. Gracias, María Ángeles. A ver, es muy importante pasar
como dijo en un primer momento Enrique, de la macroeconomía, de la visión macroeconómica que resulta muy engañosa. De hecho, académicamente hay mucha polémica en la macroeconomía porque se utilizan las modelizaciones y la información macroestadística y de las macro magnitudes para ocultar la percepción que la gente tiene del bienestar económico, que es muy importante. Un crecimiento económico no genera automáticamente un bienestar general para toda la población. Eso hay que decirlo, porque eso ya depende de otros factores y de otros enfoques, porque el crecimiento puede concentrarse en pocas manos. Y hasta el momento, Nicaragua ha dependido, como siempre, de la exportación de sus principales productos transables, de las remesas monetarias y de otros factores circunstanciales, obviamente en el marco de una división internacional del trabajo. Aterrizando un poco, vimos cómo Enrique explicaba esto del crecimiento y el empleo, y eso se llama el principio de Okun en economía. Si hay crecimiento, entonces tiene que haber una relación proporcional con el empleo. Pero es muy importante observar cómo se nos habla de un crecimiento, pero que no tiene un crecimiento en el empleo de manera proporcional, de acuerdo a lo que estudiamos en economía. Entonces, más bien lo que hay es una especie de deseconomía, porque se crece, entre comillas, pero sin generar desarrollo y bienestar y sin generar empleo. Y esto tiene que ver con problemas estructurales que obstaculizan la inversión extranjera directa. Vamos a ver, desde hace mucho tiempo, desde antes de la crisis, el flujo de inversión extranjera directa mostraba una tendencia de crecimiento mucho menor que el flujo de remesas monetarias. Es decir, desde hace mucho tiempo, el principal flujo que ayuda a equilibrar las cuentas de la balanza de pagos, ese documento, ¿verdad?, que se nos presenta sobre las operaciones de toda la economía nacional, el flujo de mayor dinamismo es el de remesas monetarias, es decir, la familia nicaragüense enviándole dinero a sus familiares, es decir, las familias ayudándose entre sí, porque una parte de ellas se tiene que ir fuera del país para buscar mejores condiciones de trabajo y de vida en los mercados de trabajo de otros países y enviar dinero para que sus familiares en el interior de Nicaragua logren solventar sus necesidades de consumo. A diferencia de la inversión, que estaríamos hablando de la variable que aumentaría los bienes de producción, es decir, el stock de capital que te permite producir más riqueza, elevar tus niveles de consumo y por tanto tu estándar de vida en el futuro. Para el año pasado se estaba observando una recuperación de este flujo, pero que no llegaba a los $1.000 millones y en sus peores momentos estuvo cercano a los $200 millones. Entonces es un flujo que se mantuvo contraído y que apenas se estaría reactivando. Pero ¿por qué Nicaragua no sería un destino atractivo para el inversionista extranjero? Muy bien, veamos. Uno de los determinantes son los salarios. Y como bien explicó Enrique, los salarios reales en Nicaragua han tenido una tendencia estacionaria, es decir, han tenido rigidez en su crecimiento. No crecen lo suficiente en comparación con los precios, que por cierto, muchos precios están dolarizados y el pago de los salarios es en Córdoba y también hay una mini devaluación por esa parte. Ahora bien, a pesar de que los bajos salarios es un atractivo para el inversionista, hay otras variables que definitivamente no le van a parecer atractivo al inversionista. Por ejemplo, el conocimiento, la capacitación, la fuerza de trabajo calificada. Ese es un gran problema en Nicaragua y por eso en su momento Intel decidió no operar en Nicaragua, sino que decidió operar en Costa Rica.
La cantidad de ingenieros que egresa a Nicaragua es comparativamente inferior a la cantidad de ingenieros que egresan en otros países, principalmente los ingenieros en computación, los ingenieros informáticos y los ingenieros que estarían, ingenieros y profesionales que estarían abocados al sector tecnológico tan de moda. Nicaragua no apuesta todavía por una economía de servicio, por una economía del conocimiento y no apuesta todavía a depender menos de sus productos primarios. Todavía no se le incorpora valor agregado a muchos productos que salen del país en bruto y que en otros países, a través de la actividad transformadora de la industria, le añaden valor y luego al venderlo se le gana muchísimo más y con ello también se mejora la marca de ese país, es decir, la marca país, la marca de sus productos. Entonces, todas estas cosas, sumado aspectos de competitividad, resquebrajamiento de Estado de Derecho, deterioro progresivo de la institucionalidad, deterioro de la facilidad para hacer negocios por el aumento de la burocracia, aumento de las tasas contributivas a partir de la reforma tributaria del 2019, aumento de las tasas de contribución a la seguridad social, en el anterior caso me refería a las tasas impositivas, a partir también de 2019, no respeto al derecho de propiedad privada, no respeto de muchas libertades, inclusive la económica, porque en cualquier momento por una decisión gubernamental se manda a cerrar un negocio por razones políticas. Entonces, eso no resulta atractivo para la inversionista de ninguna manera, cuando no se respetan ni siquiera derechos de propiedad intelectual y cuando ante conflictos y querellas no contás tampoco con un poder judicial independiente y no contás con mecanismos de resolución eficaz y expedita de conflictos, sino que producto de la corrupción, de cohechos o de sobornos, esa decisión de esa querella o de esa disputa judicial podría ser resuelta o podría ser decidida de manera extrajurídica, es decir, de manera extralegal o extrajudicial. Entonces, eso de ninguna manera es atractivo para la inversionista, además de que hasta el momento no hay ninguna voluntad para que Nicaragua tenga un cambio tecnológico que definitivamente impacte en toda su función de producción y aumente sus posibilidades, su frontera de posibilidades de producción. Y cuando hablamos de producción, repetimos, producir más es más calidad de vida, porque la producción es un medio para el desarrollo económico, humano y sostenible. Bueno, voy a abordar otro ángulo en la pregunta de María Ángeles, ¿verdad? Por un lado, que Ortega realmente en los hechos, en la práctica, ha apostado por el atraso, porque los productos que salen al exterior de Nicaragua, allí lo que compite son la calidad de los maestros, la calidad de nuestros profesionales, la calidad de las universidades, la calidad de los trabajadores, la calidad del sistema de comunicación, para mencionar algunas cosas. Entonces, ¿por qué estamos en la sociedad del conocimiento, donde es la tecnología uno de o el principal factor de la competitividad? Entonces, nosotros lo que tenemos es una población con una escolaridad que apuradamente está en 6 años de escolaridad. Es decir, 6 años de escolaridad de un niño de primaria. Ese es el nivel de escolaridad promedio, ¿verdad? Sin entrar al tema de la calidad de esa escolaridad, que también saben leer, si saben multiplicar, qué operaciones aritméticas pueden hacer, etcétera. Entonces, y eso estamos hablando del promedio. ¿Qué competitividad puede tener una economía cuyo promedio es de un niño de 12 años en términos de escolaridad? Pero además,
Y empezaba por la actitud de la dictadura, en que ha transformado la dictadura las universidades públicas en antros, ¿verdad? No de producción de conocimiento, sino que de producción de seguidores de Ortega. Por fortuna no tiene todo el éxito que quisiera, pero no está dándole a la juventud nicaragüense la formación que le permita apostar al país y mejorar sus propias condiciones de vida. Ya hemos visto por lo menos 3 hechos. Uno, le cortó el presupuesto a la UCA. ¿Qué significó eso? Cercenar el acceso de los estudiantes más pobres. ¿Qué hizo en las universidades públicas? Eliminar o reducir al mínimo las condiciones de ingreso a carreras de alto contenido tecnológico. ¿Qué tipo de egresados van a salir? ¿Cómo van a mejorar por mucho empeño que le pongan en esas condiciones? ¿Qué empeño van a poner los docentes si su criterio de calificación es a cuántas actividades partidarias ha asistido, no cuál es la calidad de su mejoría? Entonces, en estas condiciones, ¿verdad? La posibilidad con Ortega en el poder que esta economía se modernice por la vía de la mejora de sus recursos humanos, pues simplemente es mínima. Esa es una condición. ¿Por qué otra razón invierte un inversionista? Bueno, porque va a obtener mayores ganancias que en otro país, porque la tiene segura, en distinto, tiene una producción segura, garantía de esa producción y mercados seguros. ¿Y qué ocurre? A contrapelo del discurso hipócrita también de Ortega, ¿verdad? Antiimperialista, en ningún gobierno, ni con Somoza, ni los gobiernos neoliberales que le llaman, la economía de Nicaragua dependió tanto de la economía del imperio. Alrededor del 40% de nuestras exportaciones van hacia el mercado norteamericano. Y más del 70% de las exportaciones de zonas francas van al mercado norteamericano. Y los otros 2 destinos de lo que nosotros vendemos al exterior son Centroamérica y Europa. ¿Y qué es lo que ve un inversionista? Bueno, y ahí le están poniendo sanciones, ¿verdad? Allí se está hablando del CAFTA, allí se está hablando del acuerdo de asociación, el componente comercial. Estos están en conflicto y ahora viene el tema de los rusos y de los chinos. ¿Quién va a poner un centavo? ¿Quién va a arriesgar un centavo, $1, $10, $1,000, $1,000,000, $100 millones con un gobierno señalado de delitos de lesa humanidad, que no respeta libertades ni leyes, pero que además está confrontado con sus principales socios económicos? Y aquí volvemos otra vez. En el primer caso, con la educación y las universidades. En el segundo caso, con los conflictos y ahora más graves, ¿verdad? Con estas últimas declaraciones, que Ortega está en su charco, ¿verdad? A él le fascina esto de aparecer en de que los rusos y que Nicaragua y que Venezuela y que Cuba, ¿verdad? Poniendo como carne de cañón al pueblo nicaragüense. Ningún inversionista, ni nacional ni extranjero, arriesga en un pueblo o en un país donde su pueblo está colocado como carne de cañón. En esas condiciones, difícilmente vamos a tener inversiones, y seamos claros, son las inversiones privadas principalmente las que generan actividad económica, las que generan empleo, las que provocan el aumento de los ingresos de la población. Yo quiero añadir algo ahí, María Ángeles. Por supuesto, Marco. Me parece importante. Me parece importante complementar con lo siguiente. De lo que hemos hablado, hay una expresión que sintetiza lo que hemos hablado también. Es estabilidad política y social. Y esto lo ha perdido completamente Nicaragua, porque en la medida en que se instala, se enraiza mucho más un régimen político autocrático, es
decir, antidemocrático, en esa medida entonces va incrementándose este fenómeno de la inestabilidad política y social del país. ¿Por qué? Porque hay una propensión al conflicto social, al haber tensión social, al no haber paz social, al no haber cohesión social, porque una abrumadora mayoría está en desacuerdo con el sistema político impuesto. Y estos son hechos, es decir, estamos hablando de facts, ¿no? Como le llaman los anglosajones. Y cada gobernante y potentado puede ser dueño de su discurso, pero no de los hechos. Entonces, al mantener las cosas por la fuerza, la coerción y la represalia, es decir, por mecanismos que no son institucionales o que se instrumentalizan las instituciones para tal efecto, entonces te generan condiciones muy peligrosas que obstaculizan un esfuerzo productivo, una voluntad de crecimiento y desarrollo, porque un inversionista no va a tener plena seguridad y confianza en que va a obtener el retorno de su inversión en un país que en cualquier momento pueden cambiar las cosas o que en cualquier momento pueden haber confiscaciones de hecho y no de derecho. Entonces, esos son criterios válidos, a pesar de que Nicaragua sea abundante en recursos naturales y a pesar de que el mismo gobierno, a través de, digamos, de una venta de lo que pudiera ofrecer para atraer capitales externos o extranjeros, eso no sería posible por el mismo cerco de sanciones que están aconteciendo de parte de los países del hemisferio occidental. Estamos hablando de Estados Unidos, de Canadá, de Gran Bretaña, de Suiza, de la Unión Europea. Y que eso, tarde o temprano, como he dicho, al no manejar de manera adecuada las relaciones políticas internacionales, termina causando un efecto negativo en las relaciones económicas internacionales, porque por ahí también puede haber impedimentos y sanciones o respuestas de parte de los organismos financieros internacionales para aprobar nuevos créditos orientados a la creación de capital social, infraestructura y otros y que también pues son destinados para otros aspectos de la economía nicaragüense. Muchas gracias, Marcos. Muchas gracias, Enrique. Y escuchándolo en estas últimas 4 intervenciones que hemos tenido, ¿verdad? Estas 4 preguntas, 3 preguntas, sobre la problemática como tal, ¿verdad? Hemos venido viendo el problema en la inestabilidad económica desde la falta de creencia, no de creencia, perdón, para la desconfianza por la inestabilidad sociopolítica, el aumento en la canasta básica y en la producción, un pequeño incremento en el salario mínimo que no logra llegar para poder abastecerse como familia, ¿verdad? Entonces, y llegamos a esta, es la última pregunta que finalmente a mí me gustaría escucharles sus consideraciones sobre cómo podría generarse el cambio en el manejo de la economía nicaragüense, de modo que éste se vea reflejado en la mejora de la economía personal y familiar en Nicaragua. Bueno, a veces hay quienes cuestionan y dicen, bueno, ustedes critican, pero no hacen propuestas. Falso, ¿verdad? Por lo menos en lo que a mí concierne. Y en mi opinión, porque hay esas disputas, ¿verdad? De tinte ideológico, izquierda, derecha, neoliberalismo, liberalismo, socialismo, etcétera. Yo creo que la solución a los problemas de Nicaragua no son ni de izquierda ni de derecha. Unas pueden tener una connotación de derecha, otras de izquierda. La clave aquí es si van al fondo de los problemas y si son soluciones realistas. Entonces, y voy a mencionar rápidamente 5. La primera es salir de Ortega. Con Ortega no hay solución posible, ¿verdad?
Pero ¿cuáles son las fuentes, algunas de las fuentes de problemas para los nicaragüenses? Primero, las tarifas eléctricas. Las tarifas eléctricas afectan a las empresas, reducen su competitividad frente a empresas extranjeras, castigan a los consumidores. Y resulta que en Nicaragua se pagan, mientras el régimen hace campaña de que más del 90% de cobertura de electricidad, no dice que las tarifas en Nicaragua son de las más altas, no de Centroamérica, sino que del mundo, ¿verdad? ¿Y por qué son de las más altas del mundo? Precisamente voy a publicar un artículo alrededor de esto, ¿verdad? Pero rápidamente adelanto. Bueno, porque hay un grupo de empresas que están al amparo del poder político, que tienen la capacidad de imponer los precios. Eso no es economía de mercado, eso es capitalismo de rapiña. ¿Cuál es la solución con un gobierno democrático? Liberalizar ese mercado, y eso alguien podría decir, y hay alguien que tiene color de izquierda como Enrique Sáenz está planteando una medida de derecha. Es que no es de izquierda y derecha. Sí, autoridades competentes e independientes en el INE, etcétera, ¿verdad? Abren a licitación a las empresas generadoras para que compitan por la vía de precio y calidad de la energía que suministran, inmediatamente bajan los precios, que son precios manipulados desde el poder político y el control económico de las empresas que están en eso. Eso inmediatamente aliviaría costos de las empresas y aliviaría ingresos o gastos de las familias. Segundo, y esto sería una cuestión de meses, los precios del combustible, otro tanto, ¿verdad? Un pequeño grupo de empresas que controlan el mercado y que están al amparo del poder político, imponen los precios más altos de Centroamérica, obtienen las más altas tasas de utilidad de Centroamérica al amparo del poder político y castigan empresas de todo tamaño y también a la familia. Bueno, igual liberalizar ese mercado, y hay distintas modalidades. Hay alguna que utilizan en América Latina que se llama paridad precio de importación, que permite que las empresas que están allí obtengan utilidades, pero que no abusen de su poder económico y menos de su poder político. Para mencionar dos. Tres, el tema de la corrupción, ¿verdad? Con abrir a la competencia y que algunas entidades funcionen. Hay un instituto de procompetencia allí que tiene un presupuesto y que no hace nada. Hay una dirección de derechos del consumidor y que no hace nada, ¿verdad? Y es cuestión de que el mercado, la competencia, la eficiencia se impongan. Esto podría igualmente, eliminando la competencia desleal al amparo del poder político, refrescaría muchísimo. Y lo que decía con relación a cuánto se llevan, cuánto sustraen de la economía con los sobreprecios del combustible y los sobreprecios de la energía eléctrica. Centenares de millones de dólares a lo largo de estos últimos años, ¿verdad? Si no hubiera esa concentración resultado de el Estado botín, ese dinero circularía entre empresas y más utilidades, más inversión, más generación de empleo, mejores ingresos de la población. Estoy mencionando tres, por supuesto. Ninguna de estas actividades que tienen impacto inmediato es sostenible si no hay una apuesta por la educación, más y mejor educación, y eso allí no lo resuelve el mercado. Es un compromiso de la sociedad en su conjunto, pero sobre todo del Estado. Cómo asegurar acceso amplio para elevar el nivel de escolaridad, empeñar en la calidad de la educación en todos sus niveles, porque eso es lo que gradualmente permitiría superar gradualmente
El atraso resultado de que somos una economía del siglo XVIII, del siglo XIX. ¿En qué descansa la economía de Nicaragua? Es una economía recolectora, allá como hace siglos, ¿verdad? Porque el café solo se recoge, ¿verdad? Cada año. Es una economía pastoril, porque depende de la ganadería, ¿verdad? Entonces allí que se hace queso, se matan las vacas, pero pastoril y extractiva. Y con esto termino para que tengamos, para ilustrar cuáles son las características del modelo de rapiña de Ortega. El producto espectacular de los años recientes de la economía nicaragüense es el oro. Pasó a ser el primer producto de exportación. El segundo, después de la carne humana, ¿verdad? Porque el primer producto de exportación son los nicaragüenses que van por los senderos ahí rumbo al norte o rumbo al sur. El oro alcanzó el primer lugar como generador de divisas. Pero ¿saben cuántos trabajadores, cuántos empleos genera el oro? 6,000. Casi igual a lo que perdió el Seguro Social solo en diciembre, 6,000 trabajadores. ¿Y saben por qué subió tan espectacularmente? No me voy a meter a la especulación de si viene de Venezuela y se exporta, porque en 2 años, la onza de oro subió $500 en 2 años. ¿Quién se benefició de ese aumento de $500 por una oncita de oro? Eso se tradujo en centenares de millones de dólares. Uno podría decir, bueno, y eso se registra como importación y va a alimentar la tasa de crecimiento económico. Y uno podría decir, bueno, eso le queda al Estado. Pero resulta de que estas son inversiones que gozan es de prebenda. Lo que pagan de impuestos es una nimiedad. Y uno podría decir, bueno, pero tal vez los trabajadores mineros se están beneficiando porque están subiendo su salario. Pero resulta que cuando ve uno los datos del Banco Central, en los últimos tiempos, mientras el precio del oro se disparaba, los salarios reales de los mineros disminuían. Entonces, con una economía pastoril, recolectora y extractiva, no vamos a ninguna parte. Lo que significa es que si no salimos de Ortega y no cambiamos este enfoque, pues vamos a seguir en las mismas. Sí, yo antes de empezar, ¿verdad? Digámoslo así, mis declaraciones finales, voy a añadir algo a la idea explayada por Enrique, y es que precisamente esto del oro y la onza Troy definitivamente ha sido un negocio muy lucrativo. Además de que por ser compañías de capital extranjero, eso está sujeto a lo que le llamamos la repatriación de utilidades, es decir, al final las utilidades van a otro país y a pesar de que se contabiliza como Producto Interno Bruto, no forma parte del Producto Nacional Bruto, es decir, no queda en nuestro país como ingreso nacional, sino que la utilidad se va a su país de origen, porque son empresas de capital extranjero, sin que veamos un aumento significativo del empleo local y del empleo nacional y intensiva en la explotación de los recursos naturales, sin que esto vaya acompañado con una regeneración proporcional o mayor de los recursos naturales. Es decir, es intensiva en la explotación de nuestros recursos naturales y es altamente contaminante. Es decir, genera una externalidad negativa que no estamos seguros de que esté siendo compensada por el Estado, porque esas son fallas del mercado. Ahora bien, aquí quiero hacer énfasis antes de mis recomendaciones finales en lo siguiente. Véasenos no como agoreros de noticias negativas, como se dijo por ahí, por algún allegado, sino tratamos de dar una perspectiva real de lo que está pasando, porque los nicaragüenses tienen derecho a saber la verdad y porque el mundo entero también tiene tiene el derecho a saber de la verdad de lo que está pasando. Y por acá estamos haciendo un esfuerzo por aproximarnos a esa realidad económica acuciante en Nicaragua. Entonces, veamos, tratamos de hacer ver
de que hay una percepción microeconómica de cómo los individuos y las familias están sobrellevando el día a día. Y en el día a día, quizás un tercio de las familias nicaragüenses dependan de las remesas monetarias que en promedio pueden andar en $250 por familia. Y eso ayuda a su ingreso disponible para comprar bienes y servicios en el día a día, comprar su cesta de alimentos, que por cierto, el salario más alto por sector hasta el año pasado de construcción, aseguradoras y bancos es casi de 10,000 córdobas. Con esos 10,000 córdobas solamente cubrís el componente de alimentos de la canasta básica. Y el salario promedio, el salario mínimo promedio de toda la economía no superaba ni siquiera los $200. Y estas son las cosas que quiero dejar claro. Mientras, según una reciente publicación de Forbes, mientras en países como Puerto Rico, Guatemala y Uruguay, la canasta básica, el costo total de la canasta básica en dólares, poder de paridad de compra, anda en $160 para Puerto Rico y para Guatemala y Uruguay anda en $116. En Nicaragua la canasta, el costo total de la canasta básica podría rondar los $460. Mientras el salario por sector más alto no supera los 10,000, al menos en 2021. Y los salarios de los servidores públicos andan en 12,000 córdobas y que con este ajuste podrían alcanzar un poco más de 12,300 córdobas, pero que esos 300 córdobas, como explicó Enrique, en 3 libras de queso se están yendo. Entonces, eso es lo que hay que poner en perspectiva, aparte de que se dispararon los precios y de que Nicaragua tiene el salario mínimo más bajo. Eso hay que tenerlo en cuenta. Y hemos hablado de que los niveles de producción inclusive no están superando el producto total de la economía haitiana. ¿Qué es lo que trato de decir con esto? Nicaragua no tiene por qué estar condenada al subdesarrollo y al atraso. No tiene por qué estar condenado al nicaragüense a vivir permanentemente en crisis. No tiene por qué caer en la economía de sobrevivencia. ¿Por qué? ¿A cuenta de qué? ¿Qué tipo de karma negativo es ese? Tomando en cuenta países con una dimensión territorial similar y que antes se parecía bastante a nosotros, como Uruguay, Panamá o Costa Rica, ya ni digamos Chile, ¿verdad? Porque Chile era el tigre latinoamericano y aún con el estallido social en 2019 sigue estando en el top del ranking de las economías latinoamericanas. Estos países como Panamá, Uruguay y Costa Rica han logrado consolidar un sistema político más cercano a la democracia y más distanciado de la autocracia, de los regímenes autocráticos. Y ese sistema democrático le ha dado alternancia en el poder, le ha dado estabilidad política, por ende han reducido su grado de conflictividad social y se han acercado más a un estado de cohesión social, abandonando la polarización social por los problemas causados por los políticos. Y eso en el mediano y largo plazo ha dado resultados. Estos países, Panamá, Costa Rica y Uruguay, son países más igualitarios que Nicaragua en términos de distribución de la riqueza y de los ingresos. Son países con menos grado de violencia social en muchos aspectos. Son países con mejores niveles educativos debido a la independencia y la calidad de sus instituciones educativas. Son países que le han brindado esas condiciones institucionales que incentivan a los agentes económicos para que innoven y sofistiquen el mercado. Y es el mercado el que crea impuestos. El que crea trabajos productivos. No estamos hablando de los mismos trabajos en Nicaragua, de baja remuneración, de baja competitividad, de baja tecnología, de baja cualificación y que obligan a los profesionales a irse del país. Estamos hablando de puestos de trabajo bien remunerados en la medida en que el mercado se va especializando, es decir, que haya lugar para todos.
La economía en ese sentido no funciona a base de decretos ni de la voluntad de autócratas y politicastros. Funciona bajo ciertos incentivos gubernamentales y políticas públicas adecuadas, de modo que las personas a través de estos puestos de trabajo puedan garantizarse ingresos que sea un medio para que busquen su propia autorrealización sin irse de su país. Mientras se estén yendo de su país y mientras ese país dependa de las remesas monetarias, es decir, de las transferencias de sus nacionales que buscan sus proyectos de vida en otros países, esa economía no está avanzando. Definitivamente no está avanzando y le está fallando a sus ciudadanos, le está fallando a su gente, porque las familias se separan, no por su propia voluntad para ir a estudiar o para ir o para mudarse a otro país, sino porque el aparato productivo no logra absorber toda la fuerza de trabajo. Y una última declaración de filosofía política y economía política en este sentido. Nicaragua no ha escapado del mal de muchos países latinoamericanos, en el que todo modelo se vuelve antimodelo, en el que las estrategias están condenadas al fracaso. ¿Por qué? Porque tanto si se denunciaba que el empresario expropiaba el valor creado por los trabajadores, ahora vemos que las élites políticas o los grupos políticos en el poder se instalan, ¿verdad? Se entronizan, crean regímenes autoritarios y comienzan a devorar el presupuesto nacional, se vuelven presupuestívoros y basados en prerrogativas o cubiertos o protegidos por prerrogativas y privilegios desde los puestos gubernamentales, entran al mercado con empresas y negocios que tienen un origen ilícito, ¿verdad? Precisamente por ese enriquecimiento ilícito de lo que en su momento Marx le llamaba acumulación originaria, es decir, de cómo el señor feudal pasaba a ser el capitalista, pero ahora en este caso es el que ostenta el poder y pasa a ser también empresario en una estructura de mercado anticompetitiva y que en muchos casos tiene el contubernio también de las élites y de la gran empresa en cada uno de estos países. Y todo eso de espaldas a la gente y todo eso forma grupos oligopólicos, grupos de oligopsonio y una estructura de mercado que no favorece a la libre competencia y que por supuesto no obedece a ningún modelo de crecimiento y desarrollo económico, ni a ninguna estrategia de desarrollo sostenible, ni a ninguna política económica seria. Todo lo contrario, estamos hablando de deseconomía y antidesarrollo. Muchas gracias a ambos, Enrique, Marco, por toda esta información, por haber, yo sé que ustedes como economistas, como analistas, pero también como docentes, porque ambos son docentes, tratan de analizar números y presentárnoslo al resto de la ciudadanía de una manera bastante comprensible y creo que se logra. La verdad es que yo como ciudadana nicaragüense les agradezco la manera en cómo lo explican porque logramos verlo con el ejemplo y es la realidad del día a día y sé que a las personas que también nos sintonizan agradecen poder escucharle estos análisis y ver en la palestra cómo funcionan las cosas. Y esta última pregunta que acaban de contestar creo que es clave porque podemos ver que hay maneras, formas, estrategias para poder superar la crisis económica que va de la mano con la crisis sociopolítica. Muchísimas gracias. Agradecemos también a todas las personas que nos están sintonizando y siempre recuerden enviarnos sus dudas, sus consultas y sus comentarios a los datos que verán en pantalla. Buenas noches.